好，很高兴啊，再次有这个机会跟大家一起分享神的话语。Bueno, estoy muy contento de poder volver a estar aquí para compartir la palabra del Señor con todos vosotros. 那我们从上个星期天开始呢，我们开始在分享提摩太后书。Como sabéis, la semana pasada empezamos a compartir la segunda carta de Timoteo. 那上个星期天呢是金竹师母分享， Entonces, el domingo pasado compartió la predicadora Chu con nosotros. 所以我这个分享的主题是什么？看看大家上个星期有没有睡着？ ¿Os acordáis de cómo se llamaba el mensaje del domingo pasado? 除了金竹师母这个不能举手，其他人愿不愿意举手回答？这个上个星期金竹师母分享的主题是什么？你们如果来的话，有没有人记得？ ¿Alguien se acuerda? 如果没有人记得的话，那我就下去了，请金竹师母再讲一遍。都没有人记得。医生，医生医生值得的事，这个是上个星期金竹师母的分享。一生值得的事。 Lo que vale la pena toda una vida. 那一生值得的事是什么事？ ¿Y qué es eso? Lo que vale la pena toda una vida. 一生值得的事就是这件事。 Pues es esto. 我们一起来读好不好？这件什么事？ ¿Qué es eso? 把福音传下去。 Transmite el evangelio a los siguientes. 那上个星期，这个金竹师母分享的是提摩太后书的第1章。那今天呢，我会跟大家分享第2章。 Entonces la predicadora compartió con todos nosotros el capítulo 1 de 2 Timoteo y hoy voy a compartir yo el segundo capítulo. 那第2章太长了，所以我就偷懒，我只是跟大家分享一半。 Entonces, como es muy largo, pues voy a compartir solo la mitad. 只分享1到13节。 Del 1 al 13. 那下面半段呢，等下一次星期天再分享。 Entonces, la otra mitad la compartiremos la semana que viene. 好，那你晓得，我们一家人，我们6月初的时候，我们一起回了一次上海去看我的父母。 Como sabréis, la mayoría tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, pues de viajar a Shanghai las 2 primeras semanas de junio. 我们待了差不多2个星期，所以一个星期以前呢，我们刚刚回来。 Y acabamos de volver hace apenas una semana. 那回上海呢，是因为除了看我们父母呢，还有处理一些个人的事情。 Entonces, bueno, aparte de visitar a mis padres, por supuesto, pues era para gestionar algunos trámites. 那其中一件事情呢，就是要处理一些我父母的一些财产的问题。 Y dentro de esos trámites, pues también están pues un poco el tema de la herencia de mis padres. 那你晓得我父母我父亲已经90了，那我母亲呢也已经80出头了。 Porque mi papá ya tiene 90 años y mi mamá pues tiene un poco más de 80. 所以你们也可以推测我大概有多大了。 Entonces podéis imaginaros más o menos mi edad. 谢谢。我想呢，因为你晓得这几年我父母年纪慢慢越来越大了以后，他们就开始要他们晓得他们心里面已经晓得自己在这个世上的时间不多了。 Entonces, como os podéis imaginar, mis padres pues se van haciendo mayores y estos últimos años pues como que se van dando cuenta de que el tiempo en el mundo ya no es mucho lo que les queda aquí. 虽然我感谢神，他们身体还挺好，还可以我爸爸90了，还可以自己做饭。 Entonces damos gracias a Dios que a pesar de la edad, mi papá pues goza de buena salud y puede cocinarse aún. 但是他们晓得他们时间不多了， Pero ya saben que no les queda mucho tiempo aquí. 所以他们要准备一些后面要处理的一些财产方面的事情。 Entonces querían pues aprovechar nuestro viaje pues para poder bueno pues ultimar algunas cositas. 这是我们其实每一个人的人生的一个结局。 Entonces yo creo que este es el final, ¿no? de cada una de las personas a pesar de que no queramos. 所以我们当中有智慧的弟兄姊妹，特别是年轻人，我们要早一些准备来面对那一天。 Y los que son sabios entre nosotros, sobre todo la gente joven, estas cosas deberíamos de pensarlas. 因为我们晓得，这个那一天死亡来到的时候，他不会先他不会先敲门的。 Porque sabéis que cuando la muerte llega, Él no te va a avisar. 那你
你们晓得前一段时间刚刚这个委内瑞拉发生了大地震，上一周对，委内瑞拉发生了一次大地震。Como me imagino que la mayoría sabréis, la semana pasada, el 24 de junio, hubo 2 grandes terremotos en Venezuela. 所以一夜之间几万条生命就没有了。Y en una sola noche, miles de vidas se fueron así. 那等一下，我们会有一个关于这个委内瑞拉地震的一个报告。Luego tendremos un anuncio. 关于募捐，我们教会、我们宣道会募捐，希望可以帮助到这个委内瑞拉。Porque la FIACME está invitando a las iglesias que somos miembros pues a una ofrenda especial por los hermanos de Venezuela. 所以那一天或早或晚都会来到我们每一个人。Entonces, ese día, tarde o temprano, nos va a llegar a cada uno de nosotros. 那我们看一下这个提摩太后书，保罗他是怎么讲那一天的。Entonces vamos a ver cómo Pablo describe este día. 这个不是今天我要讲的主要的经文，但是我们先看这个提摩太后书的4章6到8节。Entonces, este no es el mensaje principal que voy a compartir, pero quisiera leerlo con vosotros. 我们看看保罗他是怎么来讲自己最后的时间。他说：“我现在被交奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。” Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. 那看了这段经，我们就晓得为什么上个星期天金竹师母分享说，这个提摩太后书其实是保罗写给提摩太的一份遗嘱。Entonces, por eso podéis saber, porque la semana pasada la pastora, la predicadora Chu comentó que esta segunda carta de Timoteo es como el propio testamento de Pablo para Timoteo. 那既然是这个保罗的遗嘱，那保罗的他的遗命，就是吩咐他的遗嘱里面的这个吩咐跟这个遗产是什么呢？ Entonces podemos imaginar que este es el testamento de Pablo. Entonces, ¿cuál es el legado, la herencia que quiere dejarnos? 他要把什么留给他信仰里的儿子提摩太？ Sobre todo pues a su hijo querido Timoteo, ¿qué quería dejarle como legado? 他要留给提摩太的遗产，就是他要传讲基督的福音。 La herencia que deja Timoteo es que continúe predicando el evangelio de Cristo. 他的遗命或者就是吩咐，就是要提摩太把这个福音好好的传下去。 Y su última voluntad es que predique de buena manera el evangelio de Cristo. 所以呢，那今天接下来我会跟大家分享的第2章1到13节。那我们先看第2章的1到7节，我们一起来读一下，好不好？先用中文，再用西语。如果你们看得到，如果看不到的，你们可以用你们的手机或者圣经手里的圣经，打开提摩太后书2章1到7节。来，我们一起来。我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力的农夫理当先得粮食。我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。好，我们用西语。 Leamos la primera parte de 2 Timoteo del capítulo 2 del 1 al 7. Podéis utilizar la Biblia o el teléfono móvil si no lo veis bien. Dice así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. 好，
我们开始以前，我们做一个祷告。 Oremos. 天父上帝，我们来到你的面前，我们在这个时候谦卑的打开我们的耳朵，打开我们的心，我们愿意听到你透过你仆人的话语，将你的信息来告诉我们。我们也透过你自己的话语，让我们的生命可以刚强起来，让我们晓得你给我们生命的呼召是什么，让我们有力量，忠心的来打好那你要交托给我们的那美好的仗。我们谢谢你，我们祷告祈求，奉主耶稣的名，阿门。那我们先看这个2章的1到2节，他说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心教导别人的人。” Veamos los 2 primeros versículos que dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 这2节经文是要告诉我们，保罗要告诉提摩太，要把福音深入完整的传承下去。 Entonces, básicamente, Pablo advierte a Timoteo que tiene que predicar el Evangelio a otros, pero de manera completa y de manera perfecta. 这是保罗的吩咐，也是神的托付。 Entonces, no solo el deseo de Pablo, sino es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. 我们晓得，在提摩太后书前面1章第1章11节，保罗他讲自己的职分的时候，他说：“我为这福音分派做什么？传道的，做使徒，还有什么？做师傅。” En la primera carta de Timoteo también dice claramente cómo se presenta Pablo. Dice: he sido puesto como predicador, apóstol y maestro. 在这里面，这个3个职分它不能分的。 Estos 3 papeles no se pueden separar. 这个传福音不只是说这个跟别人讲耶稣爱你，这个你要悔改，你相信耶稣就有永生。除了讲耶稣基督福音，这个必须也要有更深入的、完整的教导。 Porque además, el predicar el Evangelio no es simplemente decir a una persona que Jesús te ama, murió por tus pecados y si crees en Él pues tendrás vida eterna. No es tan sencillo, tienes que continuar enseñándole de manera mucho más profunda. 这是为什么保罗他讲我不光是传道使徒，我也是师傅。 Y es por lo que Pablo se presentó a sí mismo, no solo como predicador, sino también como apóstol y como maestro. 那一般我们对传福音的理解呢，我们往往是横向的。我们比如说到马路上去发单张。 Porque cuando hablamos de evangelismo, lo entendemos de manera horizontal, porque pensamos que es salir a la calle, repartir folletos evangélicos. 但传福音另一个层面是纵向的，这个就是涉及到我刚才讲的，需要深入、正确和完整的讲解和教导福音。 Pero otro nivel de evangelismo es de manera vertical, es decir, que tiene que ir de manera mucho más profunda, de manera mucho más completa. 特别是像我们的下一代。 Y sobre todo para nuestra siguiente generación. 在这个刚才的第2节经文里面，我们可以看到这个模式。他说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，你也要交托那忠心能教导别人的人。” Porque en el versículo 2 lo dice claramente: lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 我们可以看到这个教导的模式，1代、2代、3代。 Podemos ver este modelo de enseñanza que va a través de generación en generación. 如果你理解这个模式，你就晓得为什么在《使徒行传》这个19章、20章，这个会讲到保罗他在以弗所待了多久？待了2年多，差不多3年的时间。 Entonces, si comprendes este modelo de enseñanza, entenderás por qué en Hechos 19:20 recoge que Pablo pasó casi 3 años en Éfeso. 如果福音只是2句话就可以讲完了，为什么要待2年3年？ Porque si el Evangelio pudiésemos de verdad compartirlo en 2 frases, ¿por qué se tuvo que quedar hasta casi 3 años en Éfeso? 今天我们基督徒这个最大的问题，不是说没有听过、不知道福音， Y el mayor de los problemas de los cristianos hoy no es que no hayamos escuchado el Evangelio, 而是对福音的理解很浅，没有深度。
El problema viene es que el entendimiento que tenemos del Evangelio es muy superficial, muy poquito, 所以没有办法从福音里面得到这个平安和满足。 por lo que es imposible para la mayoría de los cristianos entender el Evangelio en su plenitud y luego disfrutar de ese gozo y la paz que trae ese entendimiento. 也不愿意为福音付代价受苦， Y tampoco deseamos de verdad sacrificarnos un poquito por el Evangelio. 所以这个是我们教会的责任 Esto， 我们必须深入的教导福音。 Por lo que esta es responsabilidad de la Iglesia. Tenemos que enseñar el Evangelio con mucha más profundidad. 在这里，保罗首先要求提摩太，他当时作为以弗所教会的牧者，他自己首先要靠着耶稣基督的恩典，要刚强起来。 Entonces, primeramente, Pablo, él sabía la situación por la que estaba Timoteo enfrentando, porque era el líder de la iglesia de Éfeso y no era nada fácil, por lo que primero empieza animándole a que se fortalezca en la gracia que es en Cristo Jesús. 保罗要提摩太自己，你可以讲要重新的振作起来，好好的来把这个福音要传承下去。 Pablo quería primero afirmar a Timoteo en su fe, para que él pudiese primero afirmarse a sí mismo para luego continuar predicando el Evangelio a otros. 那为什么保罗要这样子鼓励这个提摩太？ ¿Y por qué Pablo tenía que animar de esa manera a Timoteo? 我们晓得，同样在刚才这个第1章的8节讲到一个问题，保罗跟在跟这个提摩太讲，他说：“你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻，总要按神的能力与我为福音同受苦难。” En el primer capítulo de 2 Timoteo, versículo 8, dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. 好像从这个经文里面，好像暗示提摩太在信仰里面，他开始往后退。 Entonces podemos imaginar que Timoteo en su fe se estaba debilitando. 但我们不要因为刚才的这一段经文，我们就简单的认为好像提摩太他是一个个性很胆小、很懦弱的人。 Pero claro, no pensemos que por haber leído este versículo, pues damos por hecho de que Timoteo era una persona débil, era frágil en su fe. 像这个耶稣的大门徒彼得一样，这个3次否认主到这个危险的时候， Porque el mismo ejemplo de Pedro, ¿no? su gran discípulo que negó a Cristo hasta 3 veces. 事实可能不完全是这样子。 Entonces, bueno, porque la realidad no es completa solo con esto. 你晓得这个保罗在写给提摩太的前书和后书里面，他反复的讲，你不要去跟这些假教师去争，然后呢，你要去面对这些抵挡你的人呢，你要温柔。 Entonces podemos ver a través de las cartas de 1 y 2 Timoteo que Pablo repite muchas veces a Timoteo lo mismo: no discutas con esos falsos maestros, no pierdas el tiempo con ellos, y las personas que se te opongan tienes que tratarlos con ternura. 保罗这样子跟提摩太讲的意思，也许正是不是他因为他个性懦弱，恰恰相反，我觉得提摩太可能是一个血气方刚的一个年轻人。 Y yo creo de verdad que por estas diversas advertencias de Pablo a Timoteo, no es porque Timoteo fuera una persona de carácter débil o suave o blando, sino que todo lo contrario, pensamos que Timoteo era una persona con mucho temperamento. 正因为如此，保罗才叫了你不要动不动去跟这些假教去争这些无聊的、没有圣经根据的这些事情。你也教的时候，抵挡你的人，你要温柔一点。 Y por eso decía Pablo constantemente a Timoteo: no discutas con esas personas que pierdes el tiempo con ellos, no discutas y sé tierno con los que se te oponen. 而且，其实如果你们看这个《使徒行传》还有保罗的其他书信的话，这个提摩太真的是一个很优秀的年轻人。 Y si leéis Hechos y otros libros en las otras cartas de Pablo, podemos de verdad ver que Timoteo era una persona con muchos dones. 除了这个提摩太后书讲到这个提摩太他有诚实的信心，他有恩赐，而且他从小就明白圣经之外。 Porque en estas cartas de Timoteo podemos ver que se le dice que tenía una fe muy pura, una base firme en Cristo Jesús, tenía muchos dones. Y conoce bien la Biblia. Y conoce bien la Biblia. 那他一开始的时候，教会对他其实也可以讲评价很高。 Podemos imaginar que la iglesia tenía una muy buena imagen suya. 这个在使徒行传我们可以看 Y eso lo podemos ver en Hechos. 而且
保罗把他在宣教的时候把他带在身边， Y además cuando Pablo pues en sus viajes misioneros le llevaba con él. 然后当教会遇到问题的时候，当别的教会有危机的时候，他会派提摩太去处理。 Y cuando en las iglesias se encontraban con problemas, él podía enviar a Timoteo a arreglar esos asuntos en las iglesias. 所以，甚至在有一些教会在信仰里有问题的时候，他派这个提摩太去鼓励这些在受苦的这些教会。 Incluso iglesias que estaban sufriendo persecución debido a su fe, Pablo llegó a enviar a Timoteo para ir a animar a sus hermanos. 甚至如果你们看提摩太前书的时候，我们因为今天是看后，如果你看前书的时候，好像提摩太在信心方面他还是没有太大的问题。 Y la primera carta de Timoteo podemos imaginar también que Timoteo pues su fe pues era bastante firme. 但是到这个提摩太后书，刚才看的这个一章的8节，好像他的信心里面开始有危机了。 Pero llegado a la segunda carta, en este versículo 8, podemos ver que como que su fe empieza a debilitarse. 这个问题，信心的危机是怎么产生的？ Entonces, ¿y esta crisis de fe a qué es debida? 很可能他一个人在当时的以弗所教会孤军奋战，长期的孤军奋战。 Podemos imaginar que debido pues, al paso de los años en el cual él estaba solo, luchando, liderando la iglesia de Éfeso, 但是他的侍奉好像没有什么进展， y veía pues, que todos sus sacrificios, su ministerio, pues no estaba viendo frutos. 不但没有进展，而且很多的弟兄姐妹跟着这些听了这个假教师的，跟着这些假教师跑了。 Y que además, o sea, no solo no veía frutos, sino que muchos de los hermanos eran engañados por estos falsos maestros y abandonaban la iglesia. 这个对他的这个信心产生了很大的打击。 Entonces imaginaros, ¿no? Era un dolor muy profundo para él, una derrota, ¿no? Tras otra. 那压垮骆驼的最后一根稻草就是第二次保罗这个被捕。 Entonces, y la gota que colmó el vaso fue cuando Pablo fue preso. 这是第二次， Esta es la segunda vez que Pablo fue preso. 好像这次情况大概没得救了。 Entonces esto ya Timoteo lo vio como que algo que no podía ya salvar. 你们晓得提摩太跟保罗的关系， Porque sabéis la relación que tenía Timoteo con Pablo, ¿verdad? 这个让提摩太开始怀疑自己。 Porque empezó pues esto, todas esas circunstancias, situaciones ocurridas hicieron de Timoteo pues que su fe comenzase a quebrantarse. 我是一个有能力、有恩赐的人吗？ Empezó a dudar de sí mismo, o sea, yo tengo de verdad ese poder y habilidad. 福音有能力吗？ ¿Tiene poder el Evangelio? 为什么教会的弟兄姐妹听假教师的，他不听我讲的福音？福音的能力在哪里？ ¿Por qué los hermanos deciden creer a esos falsos maestros en vez de creer en el verdadero Evangelio que estoy predicando? 还是我没有恩赐，我没有这个能力？ ¿O es que yo no tengo ese don de predicar ni de enseñar? 问题在哪里？ ¿Dónde está el problema? 这个是当时提摩太的困境。 Entonces, este era el problema que estaba enfrentando Timoteo. 但我们晓得，在基督信仰里，我们是需要一个好的开始。 Porque sabemos que en la fe del cristiano tenemos que tener un buen comienzo, 但更重要的是一个好的结束。 pero lo más importante es tener un buen final. 这个就像刚才这个保罗他自己的宣告一样， Y es como la última declaración que hemos leído de Pablo, 这个仗一定要打到底。 porque tenemos que pelear la buena batalla hasta el final. 这个挑战不只是对教会领袖， Y este desafío no es solo para los líderes de la iglesia, 也是对我们每一个做父母的基督徒。 sino que es para todos los padres cristianos en la iglesia. 在长期的这种困难和压力或者失败下， Porque cuando llevamos mucho tiempo, muchos años, con muchas dificultades, 我们必须靠神的恩典振作起来， tenemos que reafirmarnos en la gracia del Señor. 把福音传给下一代。 Y tenemos que seguir predicando el Evangelio a nuestra segunda generación a pesar de todo. 不要因为这些困难和失败感到羞耻， Y de verdad que no nos avergoncemos por las situaciones o problemas o desgracias que hayan ocurrido en nuestras vidas. 为福音感到羞耻。 Que sintamos vergüenza del Evangelio. 你会不会？ ¿Tú sientes vergüenza del Evangelio? 你会不会因为长期的生病、长期的失业、生意的多次的失败、家庭关系的破裂，你会不会觉得你所信的福音、耶稣基督没有能力，让你觉得羞耻？
Porque de verdad, debido a quizá a tu familia, a un negocio fallido, a una enfermedad, a relaciones rotas dentro de tu familia, a un negocio pues, fallido con muchísimas deudas, o sea, toda esa situación quizá te hace pensar que el Evangelio no tiene poder. 你祷告了很久，事情没有转机，你会不会放弃？ O que llevas muchísimo tiempo orando por una misma situación, pero no ha cambiado nada. 神要我们靠他刚强起来，继续的把福音传下去。 El Señor quiere que nos fortalezcamos en Él y sigamos predicando el Evangelio. 即使受苦，也值得。不但是值得，而且要专心节制和勤奋的态度去做这件事。 Y que además, a pesar de las desgracias, de los sufrimientos, Dios desea que sigamos predicando el Evangelio con la cabeza bien alta y fortalecidos en Él. 这个就是这个3到7节保罗所要教导的。 Entonces eso es básicamente lo que quiere enseñarnos Pablo de los versículos 3 al 7. 在这里，这个我要解释一下，这里除了这个讲的这个士兵，然后这里讲到这个人在场上，第5节讲的人在场上比武，非按规矩就不能得冠冕。这个比武，这个中文有时候会翻译，有时候会让我们误会，以为是这个像霍元甲一样，这个比功夫，不是这个比武，是它的原文是讲的是运动员竞技。 Bueno, a veces debido a la traducción es un poco raro en chino, pero básicamente aquí Pablo nombra 3 papeles, ¿no?, diferentes. Uno de soldado, otro de una competición, un atleta que está compitiendo. Entonces, cuando dice aquí competir, no es una... Bueno, es que en chino lo traduce como si fuera una competición de artes marciales, pero que no tiene nada que ver. Es cuando un atleta compite en un tipo de deporte. 所以在这里，保罗首先要鼓励提摩太，跟他一起为了福音受苦。 Entonces, primeramente Pablo anima a Timoteo a ser partícipe de estos sufrimientos. 对保罗来讲，传福音受苦这件事，不光是他好像个人的这个一个经验，好像他倒霉，不是这个个人的经验。 Porque para Pablo el sufrimiento, el sufrir por Cristo no era porque hubiese tenido mala suerte. 传福音受苦，这个是环境带给所有忠心的基督徒的一个必然会发生的事情。 Porque, o sea, tenemos que tener claro que cualquier cristiano que comparte el Evangelio con los demás va a sufrir. 这个受苦不是一个意外。 O sea, es algo que no podemos evitar. O sea, no es un accidente. 为什么这么讲？ ¿Y por qué? 我们看，如果我们看这个《使徒行传》，还有这个提摩太后书的3章11节的话，我们就提到提摩太他在跟随这个保罗在宣教的时候，一路上看到了保罗怎么样受苦。 Porque podemos ser testigos de Pablo, de todo lo que sufrió por el Evangelio, tanto en Hechos o en diferentes libros. Podemos ver cómo Pablo y Timoteo mismo fue testigo de esos sufrimientos que Pablo sufrió debido a la predicación del Evangelio. 他自己亲自的见证了保罗因为传福音受的逼迫。 Además, también Timoteo fue testigo de Pablo de cómo fue perseguido por predicar el Evangelio. 提摩太很清楚，如果他要像保罗一样去传讲福音的话，一定会遭受同样的逼迫或者抵挡。 Y Timoteo tenía muy claro que si él deseaba hacer lo mismo que Pablo, él también iba a ser perseguido y oprimido por el Evangelio. 为什么？ ¿Por qué? 这个就是保罗在提摩太后书3章1到5节，他这里讲的。他说：“你该知道，末世必有危险的日子来到，因为那时人要什么？专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，谤毁，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能制约，性情凶暴，不是爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。” Y el motivo es el siguiente, que lo dice muy claramente en el capítulo 3 del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. 除了这个，还有在4章提摩太后书4章3到5节同样讲到，他说：“因为什么时候要到，人必
人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。 Además, también en el capítulo 4 dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 所以保罗作为这两个经文告诉提摩太，你不要以为传福音，人家就会乖乖的、很甘心乐意的听你。恰恰相反，不听你是一定的，甚至抵挡你。 Entonces, Pablo intentaba advertir a Timoteo que es normal, no pienses que por predicar el buen evangelio la gente te va a escuchar y te va a creer, sino todo lo contrario, o sea, si la gente se opone a ti, es lo que va a ocurrir. 但即使这样，保罗仍然鼓励提摩太跟他一起为了福音受苦。 Pero aún así, Pablo animaba a Timoteo a sufrir con él junto por el evangelio. 为什么？ ¿Por qué? 你晓得我们中国人，我们移民，我们为什么辛辛苦苦在国外打拼？ Porque seguramente vosotros como inmigrantes entenderéis por qué hemos abandonado nuestro país y venimos a un país extranjero. 其中的一个原因，我想就是为了我们的孩子不要再受苦。 Uno de los motivos porque queremos dar a nuestros hijos un futuro mejor. 那为什么保罗要鼓励这个提摩太跟他一起受苦？ Pero por el contrario, entonces, ¿por qué Pablo anima a Timoteo a sufrir con él? 啊，你想，哎，提摩太不是他亲生的， Claro, pues pensáis, bueno, porque Timoteo no era su verdadero hijo. 当然我们晓得不是这样子。你如果看第一章提摩太后书第一章，保罗讲得很清楚，他非常爱这个儿子，信心里的儿子，他很思念他，而且他常常在祷告里纪念到提摩太。 Pero sabéis que no es verdad, porque en el capítulo 1 de esta segunda carta de Timoteo podemos saber que Pablo amaba muchísimo a su hijo Timoteo, le llamaba hijo en la fe y siempre le recordaba en sus oraciones y lloraba por él. 正因为保罗爱提摩太像儿子，所以才会鼓励他跟自己一起为了福音受苦。 Y precisamente porque le amaba como si fuera su propio hijo, le animaba a seguir predicando el Evangelio a pesar del sufrimiento. 因为保罗晓得这个值得， Porque Pablo sabía que merecía la pena 会让主喜悦， y sabía que le agradaría a Dios 会得到荣耀， y que conseguiría ser glorificado 会有应得的回报。 y que sería recompensado. 希望我们也有同样的看见，鼓励我们的孩子，鼓励我们的弟兄姐妹也走这条道路。 Y espero que cada uno de nosotros podamos ver lo mismo que Pablo veía para poder animar a nuestros hijos y animar a nuestros hermanos también. 就好像我们鼓励我们的孩子去上补习班受苦，为了什么？将来可以什么出人头地。 Muchas veces animamos a nuestros hijos, no, venga, esfuérzate a pesar del sufrimiento, de seguir yendo a actividades extraescolares, pues para tener un futuro mejor. 如果你看到，你就会愿意去鼓励我们的孩子，来为了传福音受苦。 Porque tú cuando ves un futuro mejor, serás capaz de animar a tu hijo a perseverar a pesar de las dificultades para ese futuro mejor que tú estás viendo. 我自己是传道人， Yo soy predicador 我晓得走这条路不好走， y yo sé que este camino no es fácil 我也晓得鼓励我的孩子走这条路，一定有很多的挑战。 y yo sé que animar a mis hijos a continuar con mi camino va a ser muy desafiante 这个会让我心痛， y yo sé que me va a doler en el corazón verles sufrir, 但是我愿意鼓励他们走这条路。 pero yo les voy a animar igual a seguir mi camino. 所以，如果提摩太他不怕受苦，他愿意专心、节制、勤奋地把福音传下去的话，他要把这个美好的仗如果打到底的话，他就会像保罗一样得到公义的冠冕。 Entonces, si Timoteo él lucha la batalla hasta el final y sigue firme en la fe hasta el final y predicando el Evangelio a pesar de cualquier circunstancia, él va a ser coronado con esa corona de gloria y de honor. 保罗用士兵、运动员和农夫这三个不同职分的人来表达在传福音的过程中需要的品格。 Entonces, Pablo usa tres papeles diferentes para predicar el Evangelio, hablar del carácter de la persona que tiene que predicar el Evangelio. Lo compara con un soldado, con un atleta y con un labrador. 我们讲，刚才如果你看提摩太后书第一章的时候，这个保罗已经讲了，提摩太他是一个真的是有一个诚实的信心的人。
Entonces, si continuamos viendo el capítulo 1, podemos ver que Timoteo tiene una fe muy pura, 然后他也是一个有恩赐的人。 que era una persona con muchos dones. 如果你看到第3章的话，你也会看到这个他是一个从小就明白圣经的人。 Y en el capítulo 3 podías ver que es una persona que desde pequeña podía comprender el Evangelio, tenía buena base bíblica. 所以，但是有了这些品格，有了这些知识，但是还不够， Pero eso no era suficiente 还需要靠神的恩典努力培养刚才讲的这3种品格。 y que además necesitaba de la gracia de Dios para poder desarrollar esos caracteres que acabamos de describir. 那第1种品格就是要像士兵一样，要专心。 El primer carácter era de la de un buen soldado que tenía que estar firme. 还有第2个品格，你要像运动员那样去按规矩来比赛。 El segundo carácter, el segundo papel era como la de un atleta que tenía que competir según las reglas. 按规矩比赛，这个其实就是讲的就是你要节制自己。 Es decir, ¿qué era competir según las reglas? Eso significaba dominio propio. 那为什么按规矩比赛就是要节制自己呢？ ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo que competir según las reglas es dominio propio? 因为这个是在这个保罗写的另一封书信哥林多前书的9章24到25节，这个保罗这样子讲，他说：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有1人，你们也当这样跑，好叫你们得这奖赏。凡较力争胜的，主事都有节制，你们不过是要得能坏，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。” Porque en la primera carta de Corintios de Pablo 9, 24 al 25 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo una lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. 所以专心和节制其实是2个密切相关的品格。 Entonces, según las reglas y el dominio propio va de la mano. 你要专心做好一件事情，你就要放弃一些事情。 Porque si quieres hacer bien una cosa, inevitablemente tendrás que dejar atrás otras cosas. 我们活在这个世界上，有太多的诱惑， Porque en este mundo tenemos demasiadas tentaciones. 太多吸引我们、让我们喜欢做的事情。 Tenemos demasiadas cosas que queremos hacer. 这个我们常常讲的手机， El móvil es uno de 这 ellos. 个手机的，你打开手机以后，你可以寻找你所喜欢的任何的东西 Porque cuando encendemos el móvil podemos encontrar todo lo que nos gusta. 啊，甚至也许你觉得没有必要来教会， Incluso hasta el punto de decir, bueno, es que no es necesario ir a la iglesia. 因为你手机上网以后，这个网里面这个有名的好牧师铺天盖地， Porque ya sabéis que en internet podemos encontrar cualquier tipo de pastores, los mejores del mundo, para escuchar sus prédicas. 何必这么热的天，花那么长的时间来到这里听我这个小的传道人讲道呢？ ¿Y por qué tengo que gastar tiempo, dinero y con este calor ir hasta iglesias a escuchar a este predicador pequeñito? 所以提摩太一样，他也是一个年轻人， Entonces podemos suponer que Timoteo era joven 他也要面对很多的诱惑。 y él tenía muchas tentaciones 所以 también. 保罗在2封前书和后书里面，2封信里面都提醒他要什么？逃避私欲。 Entonces, y en sus 2 cartas le advierte Pablo a Timoteo de que tienes que huir de las pasiones. 有时候逃避私欲不一定是在讲一些明显的犯罪。 Y a veces, o sea, esas pasiones no tienen por qué ser algo que tú puedas ver de manera muy clara. 你晓得，年轻人都会有很多的计划、梦想， Porque como sabéis, como jóvenes, pues seguramente tienen muchos planes, muchos sueños de futuro. 所以我们这里还有多少人还有梦想？ No sé, aquí cuántas personas quedan con sueños aún. 我们这个也许头发越来越白了，这个梦想就越来越淡了。 Entonces quizá estos que teníamos más canas, esos sueños van desapareciendo. 但是年轻人他会有很多的梦想， Pero los jóvenes tienen, por el contrario, muchos sueños 他有很多的人生的计划。 y muchos planes para sus vidas. 但是保罗要提摩太，他说你要专心传讲教导福音。 Pero Pablo le decía a Timoteo una y otra vez, céntrate y predica el Evangelio. 这个也许就意味着你要忍痛割爱。 Y por eso también quería decir que tenía que separarse, ¿no?, del mundo y dejar sus deseos, su plan， sus planes. 但是这样子做会让主耶稣基督
喜悦，并得到冠冕。 Pero de igual manera decía, pero esto le agrada a Cristo y recibirás tu corona. 那第3个品格是勤劳， El tercer carácter es esforzarse. 是一份汗水，一份什么收获。 Hay un dicho chino que dice, pues lo que tú sudes será tu recompensa. 这个道理我们都晓得， Esto lo entendemos todos, ¿no? 没有不劳而获的道理。 Porque no hay nada que llegue de nada. 啊，你想不对，传道，神的恩典是白白的。 Ah, no, pues decimos, no, pero la gracia de Dios es gratis, es gratuita. 啊，的确， Sí, 神的恩典是白白的， la gracia de Dios es gratuita, así es. 但这个只是一个新生命的起点， Pero esto solo es el inicio de esta nueva vida, el comienzo de esta nueva vida. 生命的成长、生命的更新，还有从神来的奖赏，是需要我们努力争取的。 Porque una vez que comienza esta nueva vida, el crecimiento, la transformación, la renovación, la recompensa, eso requiere de nuestro sacrificio. 在传讲、教导福音上努力工作，会有应得的回报。 Porque cuando nos esforzamos por predicar el Evangelio, seremos recompensados por ello. 神不会让你我的汗水白流。 El Señor no nos va a dejar derramar lágrimas o sudor en vano. Chicos, la siguiente, por fin. 动不了。 Antonio, 死机了 gracias. OK， 这个哥林多前书15章58节，保罗讲，他说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。” Primera Corintios 15:58 dice claramente, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. 这个是保罗在第7节，他叫在这个2章的第7节，保罗要提摩太好好的思考。 Y es lo que quiere Pablo que Timoteo piense en este versículo 7. 希望他有从神来的聪明。 Él desea que Timoteo tenga este entendimiento del Señor. 好，所以能不能跟你的旁边的弟兄姊妹讲，好好的想，做一个聪明人。 Entonces, digamos al hermano que tienes a tu lado, sé una persona sabia. 一份汗水，一份收获。睡着了。 Todo ¿Os habéis dormido? 好，我们接下来看这个第2章的8到13节。 Bueno, vamos a la segunda parte, que es del 8 al 13. 他说：“你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道却不被捆绑，所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活。我们若能忍耐，也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。” Dice así, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo que sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fiel es esta palabra. Si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 这几经文讲的就是保罗要留给提摩太的宝贵的遗产。 Entonces, esta es la herencia preciosa que quiere dejar Pablo a Timoteo. 保罗在这里要解释为什么他要提摩太纪念福音。 Pablo le recuerda a Timoteo por qué quiere que él continúe recordando el Evangelio. 并且哪怕受苦坐牢，也要把从死里复活的这个基督的福音传下去。 Y que a pesar de estar encarcelado, que tenga que seguir predicando el Evangelio. 因为福音就是神的道，是有能力的。
Porque el Evangelio de Cristo tiene poder. 牢房的锁链所代表的苦难甚至死亡，无法抵挡神福音的大能。Porque en las cadenas, el encarcelamiento, el sufrimiento no pueden encarcelar las palabras, el Evangelio. 也只有这个福音可以使提摩太在长期的这个困难里边可以刚强起来。Y es precisamente el mismo Evangelio que permitió que Timoteo permaneciese fiel en la fe. 使我们一切在苦难里的、在艰难里的人可以刚强起来。Y que todos y cada uno de nosotros que hemos pasado por sufrimientos o que estamos sufriendo ahora mismo nos permite volver a levantarnos y reafirmarnos en esta fe. 因为耶稣基督的福音使我们知道，死亡和苦难不是一切的终点。 Porque Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, nos recuerda que el sufrimiento no es para siempre, no es el fin de nuestras vidas. 如果我们可以在苦难中忍耐， Y si podemos perseverar en el sufrimiento, 持守对耶稣的信心， perseverar en la fe en Cristo, 我们就会一样像他那样复活，并且做王。 y que podemos resucitar como Él y ser gobernantes junto a Él. 保罗一遍一遍地讲这个福音， Pablo no repitió una y otra vez el Evangelio. 我们一次一次的在教会里、在讲道里面讲这个福音。 Y estamos en la iglesia repitiendo una y otra vez el mismo Evangelio. 我们不是在像和尚一样在那里念经， No somos como los monjes que están ahí recitando sus mantras, 因为我们需要不断的被这个2000年前的事实来提醒。 El problema es que nosotros necesitamos recordar esta gracia de hace 2000 años. 因为有时候事情很不顺利，事情路越走越窄， Porque 路越走越窄，有时候困难越来越大，然后我们的眼光就放在那个困难和失败里，就像提摩太那样。 Porque Dios mismo sabe que muchas veces cuando atravesamos dificultades, sufrimientos, nuestra vista se hace como cada vez más pequeña y no somos capaces de ver mucho más allá que nuestro propio dolor. 这些困难、这些失败越来越多、越来越大的时候，我们会想：福音是真的吗？福音是真的有能力的吗？ Y cuando este dolor se hace tan grande que empezamos a preguntar si este evangelio verdaderamente tiene poder, verdaderamente existe, es de verdad. 如果我信的神是真的，如果是福音是真的，如果耶稣是真的，为什么这些困难、这些失败，好像一个接着一个没完没了？ Entonces, si este Dios es de verdad, si este Cristo es de verdad, si la cruz es de verdad, ¿por qué esos sufrimientos, esas derrotas, estas decepciones no paran? 如果因为这些困难和失败，如果我不再相信2000年前耶稣死在十字架上，第3天复活这个事实， Y si esas dificultades hacen que yo deje de creer en ese Jesucristo que murió por mí hace 2000 años, 那我们也会被神拒绝。 nosotros también seremos negados por Dios. 这一切必将在审判之日发生， Porque todo esto ocurrirá en el día del juicio final. 因为他是信实的，他不能违背自己。 Porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. 这个是保罗一直到死所传讲和教导的福音。 Y eso es lo que Pablo hasta el día de su muerte siguió predicando y 这 compartiendo. 个是保罗要提摩太，也是要我们传讲和教导的福 Y 音。 Pablo, esto no solo continuase predicando esto, sino para hoy, para nosotros que seguimos compartiendo el mismo evangelio. 有一天，迟早那一天，我虽然心里还是没有做好准备，但我晓得有一天会到来，我的父母会离开我，离开这个世界。 A pesar de que yo no estoy preparado todavía para este día, pero yo sé que el día de que mis padres dejen de este mundo está cerca y llegará. 我也会， Y yo también. 你们也会， Y todos y cada uno de nosotros aquí también. 这一天早晚会来。 Tarde o temprano llegará este día. 我们要怎么做才能面对那一天的到来？ ¿Qué tenemos que hacer para hacer frente cuando llegue este día? 我们要把什么留给我们的下一代， ¿Qué queremos dejar a nuestra siguiente generación? 使他们可以有力量去面对人生的风浪？ ¿Qué podemos dejarles para que sean capaces de enfrentarse a las dificultades del mañana 以la muerte， y la muerte? 只有耶稣基督的福音， Solo el Evangelio de Cristo. 只有把耶稣基督的福音传给他们。 Solo el Evangelio de Cristo podemos dejarles. 我们所信的耶稣不是一个忍受不了十字架的痛苦，从十字架上
自己下来的一个耶稣。Porque el Dios en el que creemos no es un Dios incapaz de sufrir la muerte en una cruz o incapaz de bajar del cielo aquí a la tierra y vivir con nosotros. 我们信的耶稣是忍受了十字架的痛苦，忍受了死亡的痛苦，第3天复活的耶稣。 Sino que el Cristo en el que creemos es ese Cristo que bajó del cielo a vivir con nosotros en la tierra, murió, sufrió los dolores de la muerte, de la cruz y al tercer día resucitó. 这个是神对我们的呼召， Y ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros también. 这个是神给我们定的道路。 Y ese es el camino que debemos de seguir. 你愿意吗？ ¿Lo deseas? 最后我们结束。你晓得，我们8月份我们会有一支短宣队，杨牧师会带着短宣队来到我们这里。 Entonces, para terminar, me imagino que sabréis que en agosto los pastores Young van a traer a un grupo misionero de Estados Unidos. 这次短宣队来的主要的目的是，他们是希望准备一个给儿童的一个夏令营， Y el mayor de los motivos es realizar un campamento de niños. 还有培训我们的青少年。 Y también vamos a entrenar un campamento de entrenamiento para los jóvenes. 今天这个世界跟年轻人、跟孩子讲福音不容易。 Porque hoy en día sabemos que no es fácil compartir el Evangelio a los jóvenes y a los niños. 有太多，这个世界有太多的谎言跟诱惑对他们。 Porque hay demasiadas mentiras y demasiadas tentaciones en este mundo. 但是，无论成功不成功，传福音给我们的下一代，这个是我们必须要做的事情。 Pero da igual si sea un éxito o no sea un éxito, nuestro deber es continuar predicando el Evangelio a la siguiente generación. 这个是我们一生值得做的事情。 Porque eso es lo que vale la pena toda una vida el hacer. 只有福音能够建立他们的生命，去面对这个世界。 Porque solo el Evangelio será capaz de que tengan ellos fuerza el día de mañana para enfrentar todo lo que tengan que enfrentar. 所以这里鼓励提醒大家，你们如果自己的孩子如果你们孩子大了或者不在身边，希望你们可以邀请你们所认识的亲戚朋友的孩子来参加这个青少年儿童的这个夏令营。 Entonces, de verdad, animamos a vuestros hijos y si ya son mayores, pues que animad a hijos de amigos, familiares que puedan participar en este campamento. 让他们有机会从小可以听到福音。 Que desde pequeños tengan esa oportunidad de poder escuchar el Evangelio. 这个是稳赚不赔的。 Porque esto seguro que es 100% ganancia. 100% ganancia. 这个需要我们一起的努力和祷告。 Y esto requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra oración. 好，我们一起来祷告。 Oramos. 天父上帝，我们来到你的面前，你不但让我们晓得透过你的儿子耶稣基督，你拯救了我们，让我们有永生的盼望，你也要让我们活在这个世界上，知道为谁而活。你要我们跟随我们的主耶稣。我们晓得这条道路充满了艰难，甚至抵挡，但是我们也晓得，在这条道路上，我们有你的恩典，你用你的能力会保守我们，让我们刚强的、努力的，把你交托给我们的福音能够传下去。但愿在这件事情上，在我们的生命里，你得到你应该得的荣耀。我们谢谢你，祷告祈求，奉主耶稣。